Bueno, vamos a empezar con las clases de Físico-Química 2. ¿Sí? La primera clase tiene que ver con los fracasos de la física clásica al momento de describir algunas observaciones experimentales que se daban a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Las observaciones a veces eran anteriores, ¿no? Comienzos del siglo XIX, pero bueno, a lo largo de todo el siglo, de todo ese siglo XIX no hubo explicaciones satisfactorias a los comportamientos. El primer concepto que vamos a tratar es el que tiene que ver con el cuerpo negro, más específicamente la radiación del cuerpo negro. El cuerpo negro es, como su nombre lo indica, un cuerpo que tiene la capacidad de absorber absolutamente toda la radiación que incide sobre él, ¿sí? Por lo tanto, no tiene color. O mejor dicho, sí tiene color, y el color es el negro. Ahora bien, es un cuerpo ideal, no existe en la realidad, es imposible para nosotros construir un cuerpo negro, ¿sí? Tampoco existe en la naturaleza. Lo que podemos hacer es tratar de construir algo que se parezca lo más posible a un cuerpo negro. Puede ser, por ejemplo, un cuerpo como el que aparece acá, una cosa esférica, con una cavidad en el centro y un pequeño orificio que lo conecte con el exterior. Entonces, el comportamiento del cuerpo negro se puede describir de la siguiente manera. Si nosotros empezamos a calentar el cuerpo, ¿sí? Lo calentamos hasta una temperatura T determinada, la fijamos nosotros, entonces obviamente las paredes del cuerpo se calientan. Ahora bien, esas paredes del cuerpo, ¿por qué están constituidas? Y bueno, por átomos. Eso significa que los átomos, ¿sí? que constituyen las paredes del cuerpo negro empiezan a excitarse, ¿sí? Bien, que se exciten no es tan interesante para nosotros. Lo interesante realmente es que luego se van a desexcitar. Una vez que se desexcitan, esa radiación incide sobre la superficie interna de la cavidad y lo que va a hacer es excitar otros átomos. Entonces vamos a tener una constante excitación y desexcitación, ¿sí? de átomos, de los átomos que constituyen el cuerpo negro. En algún momento determinado, la densidad, la cantidad de energía por unidad de tiempo que se absorbe va a ser exactamente igual a la cantidad de energía por unidad de tiempo emitida. Cuando ocurre esa igualdad de densidades de energía, entonces decimos que alcanzamos el equilibrio térmico. En ese momento estamos en condiciones de medir una propiedad del cuerpo negro, ¿sí? ¿Qué propiedad? Es su espectro, el espectro de emisión, ¿sí? Nosotros dijimos que cuando los átomos se desexcitan, la radiación, al incidir con las paredes interiores del cuerpo, logra que otros átomos se exciten. Pero eventualmente la radiación, en vez de incidir contra las paredes internas, puede pasar por el orificio que hicimos que conecta con el exterior. Si pasa por ese orificio sin pegar contra las paredes, entonces la podemos detectar, ¿sí? Podemos adosar un detector acá que registre la intensidad de radiación emitida en función de la longitud de onda. Cuando logramos hacer esto, nos encontramos con gráficas de este tipo. Fíjense la pinta que tienen estas gráficas, ¿no es cierto? Son curvas, obviamente, que pasan por un máximo, ¿sí? Esa es la primera particularidad. Lo primero que nos llama la atención es que curvas que pasan por un máximo y que ese máximo se desplaza hacia menores longitudes de onda a medida que aumenta la temperatura. Es lo que se denomina un corrimiento al azul, ¿sí? Bien, al azul porque obviamente se está corriendo hacia la zona de los 400 nanómetros, que es el extremo de menores longitudes de onda del rango visible del espectro electromagnético. Dada estas observaciones experimentales del espectro de radiación de emisión de un cuerpo negro, existían dos leyes que describían el comportamiento, ¿sí? Se lo describían matemáticamente, pero sin poder encontrar una explicación física de por qué ese comportamiento, del porqué del comportamiento. Entonces, la primera ley es la ley de Stefan, finales del siglo XIX, como comentábamos hoy. La ley de Stefan lo que establece es que la potencia emitida por unidad de superficie es proporcional
a la cuarta potencia de la temperatura. Fíjense que si nosotros consideramos que la intensidad emitida por el cuerpo negro debe ser proporcional a la potencia por unidad de superficie, podemos comprender que los máximos, el máximo de una curva, se vaya separando cada vez más de las curvas anteriores a medida que aumenta la temperatura. Esto lo podemos entender por el aumento de esa potencia con la cuarta potencia de la temperatura, ¿sí? La segunda ley es una ley que me relaciona los máximos de las curvas con la temperatura. Es la ley de Bayes, ¿sí? La ley de Bayes nos invita a hacer un experimento, ¿sí? El experimento es medir el máximo, ¿sí?, en cada una de estas curvas de distribución, y cuando medimos la longitud de onda máxima, graficamos longitud de onda máxima versus la inversa de la temperatura. Cuando hacemos eso, vamos a encontrar una recta que pasa por el origen. Eso significa que si pasamos la temperatura multiplicando para el lado del lambda máximo, ese producto tiene que ser igual a una constante. Esa constante es ni más ni menos que la pendiente de la recta que acabamos de mencionar. Esa es la ley de Bayes. La ley de Bayes establece que el producto del máximo de cada una de estas curvas por la temperatura a la cual se registra la curva tiene que ser igual a una constante. Bien, como decíamos, estamos terminando el siglo XIX, existen dos leyes que describen lo que observamos con el cuerpo negro, pero que son incapaces de explicar por qué ocurre. El primer esfuerzo por dar una explicación se debió a Lord Rayleigh en 1900, justo la finalización del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Lord Rayleigh lo que hizo fue suponer que el cuerpo negro está compuesto por átomos. Esos átomos se comportan como un conjunto de osciladores, es decir, están vibrando constantemente y pueden vibrar a todas las frecuencias posibles. Cuando el cuerpo negro es calentado, entonces esos osciladores, esos átomos son excitados a frecuencias superiores, de la frecuencia en la que se encuentran a frecuencias superiores, ¿sí? La diferencia entre esas frecuencias tiene que estar relacionada obviamente con la cantidad de energía de la energía térmica que estamos entregando. Una vez que se desexcitan, entonces lo que se emite es la diferencia entre las dos frecuencias, por supuesto. Cuando Rayleigh hace el trabajo de obtención de la fórmula que le permite describir lo que él estaba pensando, encontró la fórmula que tenemos acá, ¿sí?, al final de la diapositiva, para la energía radiante por unidad de volumen. Es decir, es una densidad de energía, pero en un intervalo muy pequeño, un intervalo diferencial de longitudes de onda. Fíjense la dependencia, ¿sí? Esta densidad de energía radiante es proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. Lo primero que vemos acá, sin avanzar demasiado, es que esta expresión graficada con respecto a la longitud de onda no pasa por un máximo. Por lo tanto, deberíamos anticipar que la ley de Rayleigh no puede describir el comportamiento del cuerpo negro en todo el rango de longitudes de onda. De hecho, es una descripción correcta del espectro de emisión del cuerpo negro para longitudes de onda grandes, pero falla completamente cuando las longitudes de onda se hacen pequeñas. Si vemos acá la fórmula otra vez, lo que anticipamos es una divergencia cuando la longitud de onda tome valores muy muy pequeños, ¿sí? Entonces, a este comportamiento descrito por la ley de Rayleigh se lo llamó catástrofe del ultravioleta, ya que justamente fallaba al momento de acercarse a la región más baja del espectro visible, que es la lindante al ultravioleta. Planck, más o menos de manera contemporánea a Rayleigh, postuló que los átomos que componen el cuerpo negro también son osciladores. Lo que pasa es que en lugar de oscilar en un continuo de frecuencias, desde 0 hasta infinito, oscilan con energías discretas, que además son enteros del producto de H por nu, ¿sí? Recuerden la ley de Planck. Entonces, cuando un átomo que está oscilando con una energía determinada es excitado,
por calentamiento del cuerpo negro no puede ser excitado a cualquier valor de energía, sino que tiene que ser excitado a un entero distinto, mayor, de H por nu. Al desexcitarse, nuevamente la diferencia de energía es emitida, ¿sí?, en forma de radiación. Entonces, con esta diferencia conceptual entre la ley de Rayleigh y la ley de Planck, lo que obtenemos es una expresión matemáticamente algo más compleja. La temperatura desaparece del numerador, la longitud de onda ahora está elevado a la quinta potencia en el denominador, y tenemos una expresión que está relacionada con las leyes de distribución de la mecánica estadística clásica, ¿sí? Esto, bueno, lo van a ver ustedes, si no lo vieron ya, en alguna introducción a la termodinámica estadística, si no, bueno, lo van a ver más adelante, ¿está bien? El punto es que, bueno, por ahora créanme que el concepto este de cuantización de la energía que introduce Planck trae aparejada la introducción de este término en la expresión para la densidad de energía radiante. Ahora, con la longitud de onda a la quinta potencia en el denominador y este término, este exponencial acá, podemos anticipar que la curva de intensidad versus longitud de onda debería pasar por un máximo, cosa que efectivamente hace, como vemos acá en esta curva a 5000 grados Kelvin, ¿sí? Ponemos otra vez nuevamente para comparar la ley de Rayleigh y vemos su divergencia. Entonces vemos que la ley de Planck, con una modificación conceptualmente y muy importante con respecto a la ley de Rayleigh, es capaz de describir el comportamiento del cuerpo negro para todas las longitudes de onda. Hay una cuestión más interesante todavía con la ley de Planck, y tiene que ver con que contiene a las leyes de Rayleigh, de Wien y de Stefan. Si nosotros consideramos la expresión para la ley de Planck para longitudes de onda grandes, entonces, utilizando, digamos, una serie de Taylor para poder expresar este término exponencial, encontramos con que la expresión para la densidad de energía radiante se reduce a la ley de Rayleigh, ¿sí? No nos vamos a detener más en esto porque ustedes van a resolver, o por lo menos deberían encontrar en esta expresión cuando resuelvan los problemas del seminario. De la misma manera, si no consideramos el término diferencial de lambda y nos quedamos con la densidad de energía radiante en sí misma, este término que está acá, tenemos una función, ¿sí?, que depende de lambda y que depende de la temperatura. Si mantenemos a la temperatura fija y derivamos esta expresión con respecto a la longitud de onda y la igualamos a 0, deberíamos obtener el valor de lambda para el cual la distribución se hace máxima. Haciendo eso, encontramos la ley de Wien, ¿sí? No solo que encontramos la ley de Wien, sino que además tenemos una manera de justificar el valor de la constante, esa constante que aparecía en la ley de Wien, ¿sí? Ahora ya no es un número mágico, sino que podemos ver que es un producto y cociente de constantes bien definidas. Finalmente, si nosotros integramos la ley de Planck para todas las longitudes de onda entre 0 e infinito, eso es equivalente a calcular el área debajo de las curvas de intensidad versus longitud de onda, ¿sí? Entonces, al hacer eso, nos encontramos con una expresión como esta. Por supuesto, desaparece la dependencia con lambda, ya que integramos con respecto a lambda, y nos queda una dependencia con la temperatura. Si ustedes se fijan, la dependencia con la cuarta potencia de T no es ni más ni menos que la ley de Stefan. Entonces, insisto, la introducción del concepto de que los átomos que componen el cuerpo negro, al oscilar, no podían hacerlo con un continuo de valores, sino con valores bien discretos, le permitió a Planck describir correctamente el comportamiento del cuerpo negro para todas las longitudes de onda. Una segunda observación, que en realidad se remontaba a comienzos del siglo XIX, tenía que ver con las capacidades caloríficas en sólidos monoatómicos. Lo que se observa en gráficas de C sub B versus temperatura, discúlpame, me escapó el dedo, ahí está. Gráficas de C sub B versus temperatura para diferentes metales,
¿sí? Diferentes, y metales y sistemas o sólidos que están constituidos por un único tipo de átomo, hay un comportamiento interesante que a veces es necesario llegar a temperaturas bastante más altas para observarlo. Y es que todas las curvas tienden con mayor o menor velocidad al valor de 25 joules por mol por Kelvin, ¿sí? Algunos metales como el plomo tienden rápidamente, otros como la plata o el aluminio lo hacen mucho más lentamente, y el diamante, carbono diamante, lo hace muchísimo más lentamente. La primera explicación de este comportamiento la dieron por la segunda década del siglo XIX Dulong y Petit. Ellos reconocieron que un sólido monoatómico no puede tener movimientos traslacionales, por supuesto que no tiene ningún sentido, no se pueden mover. Si se moviesen, entonces, bueno, no estaríamos hablando de un sólido, sino que estaríamos hablando de un líquido o incluso hasta de un gas. Tampoco pueden rotar, no tiene sentido la rotación porque tenemos solamente átomos. Entonces el único tipo de movimiento posible en un sólido monoatómico son movimientos vibracionales, es decir, pequeños desplazamientos alrededor de la posición de equilibrio en el sólido. Cada uno de esos movimientos vibracionales contribuyen a la energía interna en una cantidad de la constante de Boltzmann por la temperatura por cada grado de libertad atómico. Como cada átomo tiene 3 grados de libertad, la contribución por átomo va a ser 3 veces K por T, y si asumimos que el sólido está constituido por el número de Avogadro de partículas, un mol del sólido, bueno, la energía interna será igual a esta cantidad que tenemos acá, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que si derivamos esto con respecto a la temperatura, obtenemos un valor para C sub B que es igual a 3 veces la constante R, justamente 24,9 joules por mol. Ahora bien, existe un problema importante, realmente importante, con esta ley de Dulong y Petit, y es que al no haber dependencia con la temperatura, Dulong y Petit, o la ley de Dulong y Petit, establece que los sólidos monoatómicos deberían tener una capacidad calorífica igual a 25 joules por mol por Kelvin a cualquier temperatura, cosa que no coincide con lo observado. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que salvar de alguna manera esta discrepancia. Ahí aparece en 1905 Einstein, quien, tomando como base el trabajo de Planck, propone que los átomos del sólido monoatómico oscilan, pero oscilan con una frecuencia determinada y única. Entonces, se pueden excitar, ¿sí? Y para excitarlos es necesaria una energía mínima, es decir, nosotros la excitación la hacemos por conjuntos de átomos. Entonces, si nosotros llevamos la temperatura idealmente al 0 Kelvin, la cantidad de energía térmica que entregamos al sólido es cada vez menor. Por lo tanto, el conjunto de átomos que podemos excitar es cada vez menor. Cuando idealmente llegamos a 0 Kelvin, la energía térmica entregada es 0 y el conjunto de átomos excitados también va a ser 0. Por lo tanto, no va a haber contribución a la capacidad calorífica. La capacidad calorífica tiene que ser 0. Fíjense que la expresión, la modificación a la energía interna que propone Einstein respecto a la de Dulong y Petit es similar a la ley de Planck en el sentido que incluye la ley de distribución clásica, ¿sí? El 1 sobre el exponencial de h nu sobre kt menos 1. Derivando esto con respecto a la temperatura, aparece una expresión algo más complicada, pero que tiene una dependencia con T, que era lo que necesitábamos con respecto a Dulong y Petit. Además, definimos una cantidad, θ sub E, que es ni más ni menos que la temperatura de Einstein, ¿sí? Que depende de la frecuencia esta única con la que oscilan los átomos del sólido. El sólido de Einstein tiene la particularidad de satisfacer las condiciones límite del comportamiento de las capacidades caloríficas con respecto a la temperatura. Esto es, que cuando la temperatura tiende a infinito, cuando la temperatura tiende a infinito, la capacidad calorífica tiende
a 3 veces R, es decir, a 25 joules sobre mol sobre Kelvin, y cuando la temperatura tiende a 0, la capacidad calorífica tiende a 0 también. Tiende a 0, fíjate esta expresión, ¿no es cierto? ¿Por qué tiende a 0? Tiende a 0 porque 1 sobre t cuadrado tiende a infinito, pero e a la menos 1 sobre t tiende a 0. Y el exponencial tiende a 0 más rápido de lo que 1 sobre t cuadrado tiende a infinito. Por lo tanto, en la compensación tenemos que la capacidad calorífica tiende a 0. ¿El problema cuál es? Que esta dependencia a 0 no es la que se observa experimentalmente. Experimentalmente se ve que las capacidades caloríficas tienden a 0 como el cubo de la temperatura absoluta. Hacia 1912, Peter Debye eliminó esa restricción de Einstein de que todos los átomos tenían que oscilar con la misma frecuencia y permitió que oscilaran con diferentes frecuencias, pero todas en un intervalo determinado, un intervalo que no podía superar la frecuencia de Debye, un valor característico de cada sólido, ¿sí? Entonces, esto cambiaba bastante la expresión de Einstein, porque ahora pasamos a tener una expresión, fíjense ustedes, que incluye una integral. Esa integral es necesaria, ¿por qué? Porque nosotros, si una vez que definimos con qué metal vamos a trabajar, la frecuencia característica del metal queda fija y la única variable es la temperatura. Entonces tenemos que resolver esta integral para cada valor de la temperatura. Así como hicimos con la temperatura de Einstein, definimos una θ sub d como temperatura de Debye, que depende de esa frecuencia máxima que impone Debye a las frecuencias con las cuales pueden oscilar los átomos del sólido. Nuevamente, la característica del modelo de Debye es que cuando la temperatura tiende a infinito, la capacidad calorífica tiende a 3R, y lo más importante, lo más interesante en todo esto es que cuando la temperatura tiende a 0, la capacidad calorífica tiende a un conjunto de constantes y a la tercera potencia de la temperatura, que es justamente el resultado correcto, el resultado observado. Fíjense la gráfica, acá a la derecha en la diapositiva tenemos una gráfica para el aluminio. La curva que observamos acá por detrás es la curva experimental. Los puntos blancos son los puntos calculados con la ecuación de Debye, ¿sí? Como les comentaba anteriormente, para cada valor de temperatura tenemos que hacer un cálculo. Si queremos construir una curva que yo con 50 puntos tenemos que calcular 50 integrales. En ese sentido es un poco más costoso, ¿sí? Pero fíjense que la bondad del ajuste es muy muy bueno, ¿sí? La ley de Einstein no está tan mal, la curva en realidad es paralela, pero la manera en la que tiende a 0 no es la correcta, es una forma, digamos, mucho más abrupta, ¿sí? Es mucho más suave la forma en que lo hace la ley de Debye. Bien, esto significa entonces que conceptos como los de la cuantización de la energía, átomos oscilando, ¿sí?, con energías que no pueden ser un continuo, sino que tienen que tomar valores determinados, permite dar una descripción correcta de determinadas observaciones experimentales que arrastraba la física clásica desde comienzos del siglo XIX. El mismo concepto permitió explicar, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un viejo conocido nuestro, ¿no es cierto? A comienzos del siglo XX, Einstein fue el que propuso que la radiación incidente, constituida por los fotones de Planck, lo que interactuaba con los electrones de la superficie de un metal, dándole el exceso de energía suficiente como para que esos electrones pudieran abandonar la superficie metálica, convirtiéndose en fotoelectrones que finalmente eran detectados por un detector adecuado. Los espectros atómicos de línea, los espectros atómicos de línea los pudo explicar hacia finales del siglo XIX Rydberg con una fórmula empírica que funcionaba muy bien, pero no había manera de justificar de dónde salía el valor de R y qué significado tenían esos números n enteros que aparecían como al cuadrado y a la inversa en una expresión algo complicada, ¿sí? Hubo que esperar, ¿sí?, unos años más hasta que Bohr
presentara un modelo atómico, un modelo, digamos, atómico bastante más evolucionado que los que se conocían hasta entonces, que introducía el concepto de cuantización de la energía del electrón en el átomo. Y además introducía el concepto de número cuántico. Esos enteros iguales a n que aparecían en la fórmula para explicar el espectro de líneas del átomo de hidrógeno no son ni más ni menos que números cuánticos, ¿sí? Y además esa constante de Rydberg es un conjunto de constantes universales. Además aparece el concepto de la dualidad, ¿sí? La dualidad partícula-onda de la radiación electromagnética, que se podía explicar gracias fundamentalmente a la expresión para la energía cinética dada por Einstein, ¿sí? De partículas que se desplazan a la velocidad de la luz. Eso nos permitía llegar a una expresión como esta, una relación entre el momento lineal y la longitud de onda. En 1924 de Broglie propone que una expresión de ese tipo, esa dualidad partícula-onda, debe ser universal. Entonces, así como lo presenta la radiación electromagnética, lo debe presentar también la materia. Un año más tarde, un experimento de difracción de electrones llevado a cabo por Davison y Hermer confirman justamente la hipótesis de de Broglie. Vemos entonces que ideas que para ese entonces fueron revolucionarias, como el hecho de decir que, bueno, que los átomos constituyentes de un sistema cualquiera ya no podían tener un continuo, no podían tener valores continuos de energía, sino que tenían que tener valores muy bien determinados, ¿sí? De energía. Es el concepto de cuantización de la energía permitía explicar cosas que la física clásica no podía explicar. Había que poner todas esas ideas en un marco mucho más amplio, y ese marco fue o es el de la mecánica cuántica, que ahora, a continuación, vamos a ver algunas cuestiones básicas del mismo, ¿sí? Vamos por lo pronto a hacer un pequeño descanso.